Estamos en vivo a esa hora con Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública y del Estado. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Por favor, si nos ayuda prendiendo su audio, por favor, tenemos apagado el micrófono de su parte. Perdón, buenas tardes, Gisela, y a quienes nos gracias. escuchan a través de la radio. Muchísimas gracias. Estamos viviendo momentos difíciles y críticos para el país, pero que tenemos que pedir a los ciudadanos que el apoyo correspondiente para que podamos salir de esta crisis política que ha sido generada, desde mi punto de vista, desde la Asamblea, ¿no? El ministro del Interior, Juan Zapata, informó temprano que no se han registrado disturbios en Ecuador y que se garantizan los servicios y los derechos. Aclaró además que no se han emitido ningún tipo de estado de excepción. Ahora, considerando que el gobierno ya ha vivido un paro nacional que no pudo evitar, una escalada de violencia histórica que tampoco ha podido evitar, ¿cómo garantiza el gobierno que el decreto de muerte cruzada no cause nuevos hechos violentos, manifestaciones y demás en el país? Bueno, Gisela, coloquialmente los ecuatorianos llaman a este decreto muerte cruzada, pero realmente el decreto 741 permite dos cosas. Uno, la disolución de la Asamblea y el pedirle al Consejo Nacional Electoral que se llame a elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de aproximadamente 30 días. Que también llevará como a 60 días. La nación el Estado ecuatoriano está tranquilo, está monitoreado desde el ECU 911, no hemos tenido reportes. Eso quiere decir que la decisión del presidente de la República ha sido aceptada por los ecuatorianos ante la baja aceptación que tiene la Asamblea Nacional, un 6%, y que nos ha tenido en una crisis política de 5 meses, en cierta forma en vano, que no pudo llegarmente probar que el señor presidente ha cometido peculado y que por lo tanto pues este desperdicio de tiempo que crea una crisis de conmoción interna, porque los ecuatorianos están a la expectativa, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Que por ahí amenazan que va a haber un levantamiento indígena si es que la Corte Constitucional no daba paso al juicio político, que por otro lado que vamos a calentar las calles. Eso crea conmoción y miedo y algún rato hasta terror de los ecuatorianos, porque lo que nos pasó, como bien tú lo dices, en octubre del 19 y en junio del 22, no se puede volver a repetir. En este caso está en alerta todo el sistema de seguridad del Estado para que se puedan cumplir las actividades de la mejor manera. Pero como digo, los ciudadanos ecuatorianos hasta el momento han aceptado esta decisión y está continuando la vida diaria de los ecuatorianos sin ninguna novedad. Sin embargo, ¿qué es lo qué argumentos técnicos se están utilizando para no declarar un estado de excepción, por ejemplo, para garantizar justamente esa seguridad? Porque los ecuatorianos estamos preocupados. Los estados de excepción limitan ciertos derechos constitucionales de Gisela. Y todavía no hay información o inteligencia que se esté alterando o atentando contra los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, en este momento no amerita un estado de excepción. Sin embargo, se está monitoreando toda la situación a ver si va en un determinado momento a ser necesario. Yo creo que, como lo han dicho algunos de los exasambleístas al momento, pues están también aceptando la decisión y se debe tomar las acciones correspondientes. Este decreto es constitucional y por lo tanto está enmarcado en la ley. Si alguno de los señores exasambleístas cree que ha sido alterado su derecho, también hay los recursos legales para que se pueda plantear las diferentes acciones y que a ellos tienen derecho. Eso no está impedido. Entonces, por lo tanto, creo que la situación es normal, está controlándose, las Fuerzas Armadas y Policía continúan con su trabajo en la lucha contra la delincuencia común, el crimen organizado, contra el terrorismo, están controlando la situación en los diferentes centros carcelarios, es decir, el país continúa con su trabajo diario y su desarrollo como deberíamos querer todos los ecuatorianos. Y, por ejemplo, ¿cuánto personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional está movilizado para resguardar la Asamblea Nacional? Le oíamos a Zapata en la mañana que decía que el director de la administrativo de la Asamblea tiene el control de las oficinas del Parlamento, que los trabajadores no van a poder ingresar, solamente la parte administrativa. ¿Cuánto personal se está destinando para resguardar la legislatura?
Como ustedes lo han presentado a través de los medios de comunicación, no es mucho, pero sí hay que preservar las instalaciones, porque recordemos lo que pasó en la Contraloría. No vaya a ser que alguna de las personas que eran asambleístas o que hoy eran asesores y que trabajaban, intenten de No sé si perdimos la conexión. A el ver edificio o dañar el edificio como ahí pasó con le la volvimos. Contraloría. Desde luego que hay un Sí, ya desde volvimos. luego Gisela decía que la intención de resguardar el edificio es para que no nos vaya a pasar lo que sucedió con la Contraloría. Y de tal manera que tenemos que preservar el... Entiendo perfectamente, pero esto significaría será entonces, ocupado por otros asambleístas y que permitirá el trabajo de la Asamblea como es en un régimen democrático. pues, sin embargo, esto significa que hay menos personal en las calles para la defensa de la seguridad ciudadana, para la lucha contra el terrorismo, como usted lo acaba de mencionar. Gisela, ustedes pueden observar a través de los medios de comunicación que no creo que hay más de 100 personas o 100 militares de los policías que están en el sector. Eso no afecta realmente porque también son personal que no se ha sido traído de otras partes, que son parte del orden público. Recordemos que la policía es responsable del orden público y lo que está resguardándose aquí es el orden público. Entonces, no se vaya a pensar de que está todas las Fuerzas Armadas o toda la policía resguardando la Asamblea Nacional. Son poco personal para permitir, vuelvo a repetir, el orden público y continúen las actividades administrativas al interior de la Asamblea Nacional. ¿Se tomarán otras decisiones en puntos neurálgicos? Por ejemplo, ¿se han reunido tal vez con el alcalde de Quito para analizar medidas conjuntas, considerando que la capital es la que más sufriría en caso de que se den movilizaciones? Como había indicado Gisela, la situación en el país está tranquila, están monitoreados todas las carreteras, están monitoreados todos los sectores, todas las áreas urbanas. Creo que es interesante cuando en democracia, cumpliendo la Constitución, los ciudadanos acatan las decisiones que son democráticas. En este caso, como digo, está en la Constitución, es democrático y lo han aceptado. Yo creo que más bien todos los ciudadanos ecuatorianos tienen que prepararse ya para las próximas elecciones que se van a dar y que ojalá nosotros podamos tener también un sufragio democrático que permita lo que dice la Constitución, tener autores que continúen con la vida democrática del país. ¿Y qué hay de la seguridad policial de los exlegisladores? ¿También se retiró este miércoles tras la activación de la muerte cruzada y la disolución de la Asamblea? Desde luego, recordemos que los funcionarios públicos que están y que son políticamente expuestos necesitan una seguridad si es que el análisis de riesgo así lo determina, porque no es que a todas las personas se les da seguridad, pero en este momento han dejado de ser asambleístas por el decreto y como dice el artículo 50 de la ley de la Asamblea Nacional, y por lo tanto ese personal tiene que ser reasignado hasta que haya nuevas autoridades que continúen ante la necesidad y, como digo, la evaluación de riesgo si son necesarios para precalcular su vida. Es decir, apenas terminan sus funciones, ya se les quita la seguridad. Así es para todo el mundo, Gisela, no se vaya a pensar que está dirigido solamente a los señores asambleístas. Cualquier ministro de Estado que tiene seguridad o cualquier autoridad, excepto el presidente y el vicepresidente, que hay una reglamentación especial, después de que dejan sus funciones, dejan de tener toda la seguridad, incluido, me imagino que los vehículos que los utilizaban, ya no son autoridades. Ahora, la CONAIE ha hecho un llamado a las bases a estar atentos para tomar medidas frente a la decisión del presidente. ¿Tienen alguna estrategia para justamente proteger las vías del país para que no nos vuelva a pasar lo que ya hemos sufrido con un paro indígena? Desde luego, como decía Gisela, todo está monitoreado, están listos los planes, no los podemos contar, pero recordemos que la CONAIE y especialmente el señor Isa, cuando iba al juicio, el pedido de calificación de la Corte Constitucional para que sea calificado el juicio político, decía que si no lo califican, va a haber levantamiento y va a haber problemas y posiblemente lo que ha pasado aquí en Quito. Hoy, a pedido de ellos, en cierta forma está una muerte cruzada y ahora dicen que van a levantar las calles. Entonces, a la final no entendemos qué mismo quieren en la parte política. Pero yo creo, y
Ahí está el Ecuador, están dados los decretos, están dadas las acciones, las Fuerzas Armadas y la policía como los órganos de fuerza del Estado darán la tranquilidad a los ecuatorianos. Tenemos que estar expectantes a ver cómo se van desarrollando los eventos, pero hasta aquí ya han pasado cerca de 12 horas, la situación en el país está tranquila, Gisela. Esperemos que así continúe, porque ya sabemos lo que sucede cuando se dan estas movilizaciones, sobre todo en la capital de la República. Le agradecemos muchísimo. Lo que hay que recordar ahí es que la Constitución determina que puede haber una resistencia y tiene que ser pacífica, una protesta pacífica. Lo que no pueden hacer y después lavarse las manos los señores que organizan cualquier tipo de protesta, es decir, se me infiltraron y yo no tengo la responsabilidad. Pongo el ejemplo de la madre de la doctora que falleció en la escuela de la policía. Recién estaban en el juicio para la persona que le asesinó el día martes. Ellos tuvieron una protesta apoyando al sistema judicial con pitos. No le pidieron dinero a las personas, no les asustaron a las personas. Eso es una protesta pacífica. Y si mañana la CONAIE o cualquier grupo político quiere hacer una protesta, tiene todo su derecho, pero lo que no pueden es anarquizar y después decir que se les ha incorporado y se les han infiltrado terroristas. Pero ya lo han hecho, la experiencia nos dice que ya lo han hecho. Que en un determinado momento digan, se me han infiltrado, paren la protesta y podamos seguirla como en paz. Así es, Gisela, y esperemos que los ecuatorianos que queremos vivir en paz, apoyemos a que vivamos en paz. Ojalá así sea, le agradezco muchísimo. Una buena tarde. Una buena tarde. Parece que ha estado mal el internet, con las disculpas del caso. No se preocupe, muchísimas gracias. Agradecemos a Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública y del Estado.